La Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, presenta su programa, Nuestro Pan de Cada Día. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga, su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. Agradecido estoy con Dios y con cada uno de ustedes que me permite llegar hasta su lugar de trabajo, hasta su casa, y nos ha abierto las puertas para que a través de este programa, Así dijo Dios, podamos todos aprender y ver que Dios siempre tiene una solución para cada dificultad, para cada problema y para todas las vicisitudes que se pueden presentar en la vida, no solamente de las personas que no conocen a Dios, sino también de los creyentes, de los líderes y de todas aquellas personas que están también ejerciendo un ministerio. En este día tenemos un caso al cual hemos intitulado El poder de la confesión. Cristi nos ha escrito, nos ha llamado y nos ha comentado su problema, el cual queremos dilucidar a la luz de las Escrituras, porque de eso se trata este programa. Dice Primera de Pedro 4:11 que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y sé que hay personas que desean sencillamente juzgar, condenar, criticar cada situación de adversidad que sufre el prójimo, y no es para eso que Dios nos ha llamado. Vamos por tanto a escuchar la problemática de Cristi que nos ha enviado y que le agradecemos de una manera muy especial, porque su caso es un caso que muchas personas callan en las congregaciones locales. Puede que hayan muchos similares, peores también, pero que no lo han hecho con esa madurez con que Cristi nos lo ha presentado. Quiero que escuchemos ahora qué es el problema que está enfrentando Cristi y vamos a mirar qué ha dicho el Señor. Bendiciones para todos, soy Cristi, tengo 25 años y desde hace 14 años conozco del Señor. Tengo 2 hijos y en estos años, reconozco que soy una gran vergüenza para Dios y para ustedes que son verdaderos hijos de testimonio. No les puedo escribir y contar toda mi historia como yo quisiera, pero sí quiero compartir con ustedes, que tuve relaciones sexuales, con el hijo de mi prima, por este pecado y muchos más que tengo, entre ellos que soy una cristiana tibia e inmadura. Estoy cansada de vivir esta vida que llevo, a veces deseo morir, aunque me da miedo, porque sé que si muero hoy, iría al infierno. Quisiera ser una hija de Dios. En mi vida normal, no soy nada, no soy nadie, no tengo trabajo, no tengo experiencia. Siento que en todos los aspectos de mi vida soy una gran vergüenza. Gracias por la ayuda. Ya hemos escuchado la gran problemática de Cristi. Esta cristiana, esta hermana, tiene 25 años, hace 14 que conoce del Señor, y cuando alguien menciona ese término, desde hace tantos años conozco de Cristo, conozco de Jesús, lo que está diciendo es que es un creyente. Sin embargo, quiero, antes de abordar la solución para esta dificultad y este problema, decirle con todo mi corazón a Cristi: la felicito y Dios se agrada de personas como usted. Alguien pudiera estar diciendo: pero si ella ha cometido varios pecados, dentro de ellos no solamente el pecado de la fornicación, sino también del incesto, porque ha tenido relaciones sexuales con un familiar en segundo grado. Yo no estoy discutiendo eso, pero lo que digo es que no estoy felicitando a Cristi por haber pecado. La estoy felicitando por ser honesta y sincera delante de Dios, por habernos contado su problemática, y con la misma seriedad y respeto le daré la solución que Dios ha puesto en mi corazón al escuchar este caso. De hecho, habrá muchas personas que me escuchan que también son miembros de congregaciones y tendrán, como dije anteriormente, dificultades similares, pecados peores, pero no sabe cómo salir del conflicto, precisamente porque el sistema de religión, que tristemente ha tocado también a la iglesia, sencillamente hay gente que no se atreve a utilizar el poder de la confesión, porque ¿cuántos casos hemos escuchado
de personas que van a una consejería, le cuentan al líder espiritual, al consejero o al ministro, a pastores también en ocasión, y al siguiente culto, a la siguiente predicación, su problema va a salir en el altar con nombres propios y hasta avergonzando a las personas. No es este el propósito por el cual hacemos este programa. Es para que sepamos qué dice Dios tocante a esta problemática. Y vuelvo a reiterar mis sinceras felicitaciones por tener un corazón sincero delante de Dios. No estoy alabando su pecado. Dios tampoco lo hace. Pero Dios sí es claro cuando una persona se acerca a Él en ese espíritu de humillación con el cual Cristi nos ha confiado su problema, y no sabemos en este caso, porque la persona que nos ha escrito no nos dio su nombre y no sabemos de qué procedencia o en qué localidad o en qué país, no tenemos ni idea de dónde es, pero sabemos que hay un problema que está agobiando a Cristi en este caso y lo queremos dilucidar a la luz de las Escrituras. Dios se agrada cuando yo, como creyente, me acerco a Él para hacer una confesión. Es lo que estamos hablando en este programa. El poder que tiene el confesar y el hacer una confesión delante de nuestro Dios. No estoy hablando, y déjeme decirlo de paso, de la confesión auricular que se tiene en la iglesia pagana, donde aquella persona cobra por dar un consejo o sencillamente para mandarlo a hacer algo peor y aumentarle un pecado. Es decir, ir ante un hombre pecador, confesarle los pecados y ahora decirle vaya y rece, es decir, vaya y póstrese ante un ídolo, cometa otro pecado para que Dios le perdone los pecados. No estoy hablando de esa confesión, sino de ser honesto delante de Dios como Cristo nos lo ha manifestado en este programa. Y entonces veo que la palabra de Dios me ha dado unos textos, Dios me ha indicado unos textos que empiezan con la epístola más doctrinal, la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. En el capítulo 10, el verso 8 dice la palabra: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y escuche esto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si bien es cierto que el término que utilizamos aquí de confesión no está hablando de confesión de pecados, sino de la confesión del nombre de Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, toda persona en el mundo entero que confiese con sus labios que Jesucristo es el Señor, es decir, que Jesucristo vino y se hizo hombre, que es Dios y se hizo hombre para ir a la cruz y morir y perdonar nuestros pecados mediante ese cruento sacrificio en la cruz. Si la persona confiesa eso con sus labios, pero cree en su corazón que Dios el Padre, por el Espíritu Santo, resucitó a Cristo de los muertos, esa persona, dice el apóstol San Pablo, es salva. Encuentro que Cristi ha sido agobiada por una acechanza del diablo que siempre utiliza con los cristianos. Y es, primero lo motiva, lo incita, junto con su concupiscencia, para que la persona, en este caso el creyente, sea hombre o mujer, incurra en una falta, en un pecado, y falle a Dios en las ordenanzas que sabemos que debemos vivir y cumplir para ser agradables delante del Señor. Tener un testimonio limpio ante los demás y mostrar que realmente Jesucristo, por su Espíritu Santo, cuando le aceptamos como Señor y Salvador, perdona nuestros pecados y nos transforma en criaturas nuevas. Sin embargo, cuando Satanás acecha al creyente para que caiga en pecado, ahora se le viene encima con toda su furia y lo primero que hace es decirle: no vuelva a la iglesia, lo van a juzgar, lo van a criticar, lo van a condenar, lo van a disciplinar, y coloca en el creyente un sinnúmero de temores, de miedos, para aislarlo. Posteriormente lo empieza a juzgar y acusar. Usted, tan hipócrita que es, dizque cristiano, se presenta como hijo de Dios y mire lo que está haciendo. Y entonces empieza un ataque serio en la conciencia del creyente para hacerlo sentir inferior, para hacerlo sentir que Dios lo desechó, que Dios no quiere saber nada de ese creyente. Y si bien es cierto
que cualquier pecado que el creyente cometa ofende a Dios, entristece al Espíritu Santo, lo contrista y no va a estar Dios feliz de que el creyente pecó, tampoco es lo que Satanás le dice, que ya está condenado y que el infierno se abre para él y que pierde toda comunión con la iglesia, con los hermanos, que ya no es un creyente, que no pertenece al cuerpo de Cristo. No es eso lo que Dios dice. Quiero entonces decirle, Cristi, en este pasaje, que usted nos ha dicho que hace 14 años conoció al Señor, es decir, confesó con sus labios que Jesucristo era su Salvador y desde ahí en adelante empezó a vivir su vida cristiana. No me ha dicho que es casada, pero que tiene 2 hijos, dentro de todos los pecados que tampoco nos mencionó y que le están agobiando en este momento, haciéndole pensar que su vida realmente no vale nada, haciendo que su autoestima caiga por el piso para suponer que es como si fuera un don nadie, no sirve para nada y su valor ha empezado a deteriorarse, pero escúcheme bien, no porque Dios lo haya dicho, sino porque el diablo se lo ha motivado, lo ha incitado en su corazón y usted lo ha estado creyendo. Entonces, ¿qué es lo primero que le digo? Que todos los creyentes, sin acepción, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, líder, diácono, quien fuere, y la oveja del redil de Dios, todas las personas que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hasta el día de hoy seguimos pecando y quiero clarificar esto. No estoy hablando de que yo me acosté pensando cómo peco mañana, quiero madrugar a pecar, con quién peco, dónde peco, cómo peco. Un creyente no piensa en el pecar. Un creyente piensa en agradar a Dios, en vivir para Él, en servirle al Señor, pero cada día, todos los creyentes, de una u otra forma, todos pecamos. Santiago, de hecho, lo dice, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Se le cuenta como un pecado. ¿Cree usted que leer la palabra de Dios es bueno? Claro que es bueno, buenísimo es. ¿Cree usted que orar e interceder por el mundo entero es bueno? Claro que es bueno. Dios, de hecho, dice en su palabra que oremos por los gobernantes para que Dios les dé sabiduría y podamos vivir quieta y reposadamente. Si le pregunto, ¿congregarnos es bueno? Claro que es muy bueno. Vamos, tenemos comunión con Dios, con nuestros hermanos, aprendemos de la palabra a través de los ministerios que Dios ha establecido y todos los ejercicios que hacemos dentro de la iglesia del Señor, de esa iglesia local, son buenos. Pero mi pregunta es, ¿todos los días evangelizamos? ¿Y todos los días salimos de puerta en puerta a distribuir literatura, a regalar Biblias, a hacer evangelismo? Estoy completamente seguro que no lo hacemos de esa manera todos los días. Y eso es bueno, porque es la gran comisión que Dios nos dio. Pero todos los días no lo hacemos. Entonces, desde ese punto de vista, sabiendo que es bueno y no lo hacemos, pecaríamos. Todos los creyentes pecamos, sea porque tuvimos un mal pensamiento, sea porque nos enojamos y dijimos una palabra, y no estoy hablando de vulgaridades, estoy hablando de una palabra ofensiva que dije en un momento de ira. Eso también es pecado. Odiar a una persona, tener un resentimiento por alguien que me hizo daño, tener un deseo lascivo, lujurioso en el corazón, aunque nadie lo ve, porque eso solo lo conoce Dios y el creyente, es pecado. Es decir, hay pastores, ministros, líderes, creyentes fieles que tienen avaricia en su corazón, adulterio, fornicación, piensan en la mujer del prójimo o en el prójimo de la vecina, etcétera, cualquiera fuera el caso, en la avaricia, en desear lo que los demás tienen, en tener un odio, en no perdonar, en tener un resentimiento, en sentir envidia. Pudiera seguir mencionando tantas cosas y todo eso delante de Dios es pecado. Es decir, todos los seres humanos pecamos, incluyendo a los cristianos, y no estoy con esto diciendo, pequemos, tome una credencial para ir a pecar. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que por ser humanos y pertenecer a esta naturaleza humana caída, aunque ya ha sido nuestros pecados perdonados por Dios, con todo y eso seguimos siendo pecadores arrepentidos. ¿Y cuándo se terminará esa maldición, digámoslo así, de esa naturaleza caída? ¿El día que seamos arrebatados o el día que el Señor nos llame a su presencia? Y si morimos con Cristo, pues ya dejamos de pecar literalmente. Mientras estamos en la tierra, estamos siendo acechados, tentados para pecar, ya dije, de pensamiento, de una mirada, con las palabras, con mis acciones, con mis sentimientos, con mis hechos. Partiendo de ese hecho, Cristi, le digo, todos hemos pecado. Y note que usted ha tomado una posición que le agrada al Señor según lo que dice la palabra del Señor.
Por tanto, sepa, todo creyente comete pecados de alguna manera y lo seguirá cometiendo mientras esté en esta tierra. Pero eso no nos ha separado ni del amor que Dios nos tiene, ni de la salvación que Él prometió darnos y esa vida eterna cuando le aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal. Segundo, quiero que miremos algo en el Salmo 32, donde Dios trae una palabra hermosa, muy especial, que quiero dejar con Cristi y con cada persona que puede estar pasando de igual manera toda esta situación. Dice la palabra, y de hecho el título de este salmo, que es un salmo de David, se llama o se intitula La dicha del perdón. Y me encanta cómo Dios siempre quiere tener una perfecta comunión con su criatura, en este caso con el creyente, y dice la Escritura, bienaventurado, 7 veces feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Qué felicidad que va a experimentar Cristi de aquí en adelante, porque por lo que nos ha escrito, parece que no le han indicado correctamente el camino del perdón de nuestro amado Señor. La Escritura dice que es bienaventurado, 7 veces feliz, el hombre a quien Dios le perdona su pecado y cuya transgresión ha sido perdonada. Dice algo más. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cristi estará diciendo, bueno, pero yo sí tengo un engaño porque ya he confesado mis pecados. Bueno, pero mire lo que va a pasar ahora y lo que Dios le está diciendo. Hay una situación que Cristi dice y es, he tenido tantos problemas con estos pecados que mi vida, no quiero vivir más esta vida, estoy cansada. Y nos ha hecho una mención que no la especifica, pero ha dicho, he pensado y he querido morirme. No sé si esté haciendo alusión a que Satanás también le ha visitado para que se suicide, para que termine con esto como Satanás siempre le ha dicho a una persona cuando peca. Ya Dios lo desechó, Dios no cuenta con usted, lo mejor es que se quite la vida y entonces va a acabar con todos los problemas. Sin embargo, Cristi dice, si yo lo hiciera o si muriera hoy, sé que me iría para el infierno. ¿Qué muestra esto? Que puede ser o puede que esté siendo acechada para quitarse la vida, para suicidarse o entrar en una depresión, que el fin de la depresión comúnmente es el suicidio. Ahora mire lo que le dice Dios. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué está diciendo el salmista? Que cada persona, mientras calla su pecado y no lo confiesa, así se siente, agobiado, se enferma también. ¿Qué es lo que le está pasando a Cristi? Viene a entrar en una crisis de depresión que la obliga a caminar por caminos y sendas oscuras hasta querer llegar a suicidarse. De hecho, mucha gente lo ha hecho creyendo las mentiras de Satanás. Sin embargo, veo que el callar un pecado pues va a traer unas consecuencias funestas que le roba muchas cosas al creyente. Le quita el gozo de su salvación, le quita esa comunión con Cristo porque se rompe e inmediatamente se peca, claro que sí. Mire que yo no estoy aplaudiendo el pecado, estoy diciendo qué es el proceso que sucede en la vida espiritual, pero también estoy diciendo que el salmista, a través de esta palabra, está diciendo, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Es decir, me enfermé, me sentía agobiado, me sentía atribulado, estaba triste, sentía que Dios me había desechado. Pero él dice en el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú, mire la noticia buena, Cristi, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué hermoso saber que el salmista habla de esto. Es precisamente después de que ha incurrido en muchos pecados, en una lista de pecados grandes, más de 12, pero que se ha arrepentido y ahora confiesa a través de este salmo, mientras me quedé callado y no le confesé a Dios mi pecado, todo esto sobrevino a mi vida. Dice algo más la palabra en el Salmo 38, versículo 18. Dice la Escritura, David escribe este salmo para recordar. ¿Para recordar qué? Mire lo que dice la Escritura. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Eso es lo que yo veo que le está pasando a Cristi.
Si Cristi fuese una creyente hipócrita, pues sencillamente nosotros no sabríamos su problema. Pero usted no lo está confesando. Se lo está confesando a Dios, ya lo sabe. De hecho, Dios lo sabe. Pero ahora lo está diciendo. Y lo está diciendo a una autoridad espiritual para que le oriente y le ayude. Y de hecho, para eso nos puso Dios. Para orientarle, para ayudarle, para que salga de esa congoja en el cual Satanás le ha encerrado y que pueda saber con seguridad que cuando uno confiesa su pecado y se contrista por la maldad que ha cometido, las puertas del cielo se abren y Dios atiende a ese creyente. Es mentira del diablo que cuando un creyente peca, Dios lo desecha para siempre y lo quiere matar inmediatamente. Bueno, lo que pasa es que hay creyentes que como no conocen la gracia de Dios, conocen es un sistema de religión, viven asustados con un anciano de días que está dispuesto y con una rabia, como si Dios fuera un cascarrabias, a matarlos por cualquier pecado que ellos cometan. Y vuelvo a repetir, con seguridad y seriedad lo digo, no está Dios de acuerdo con el pecado de nadie, ni de sus hijos, pero uno tiene que saber cuál es el proceder de Dios ante el pecado de este creyente. Hemos dicho entonces, Cristi, que todo creyente que confiesa, toda persona que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador es salvo, pero que todo creyente peca en todo el trayecto de su vida, sea por pensamientos, por palabras, por sentimientos, por acciones. 2. Hemos dicho que Dios nos motiva precisamente a que si callamos nuestros pecados, pues voy a tener un problema serio con Dios. Es decir, no tengo cuentas claras con Dios. Pero también Dios nos ha dicho en el Salmo 38, 18, que esa confesión de pecado para Dios es agradable. ¿Por qué? Porque yo estoy reconociendo que es lo que Cristi ha dicho. Reconozco que soy una gran vergüenza para Dios. Y mire lo que usted está diciendo. Y para todos ustedes que son, como dijo, hijos de verdaderos de Dios. Usted también es una verdadera hija de Dios. Solamente que se dio en un área de su vida y pecó, pero sigue siendo una hija de Dios. Ahora, Dios dice algo culminante para no solo Cristi, para todo aquel creyente que haya pecado, pero que no sabe cómo salir de este problema, de esta situación. A través de Salomón, en el libro de los Proverbios, me llama mucho la atención que Dios dice algo hermoso y especial. Proverbios capítulo 28, el versículo 13 dice la palabra del Señor, un proverbio tan conocido por todos, pero que a veces se deja ya en el olvido. Y dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados, escuche Cristi, no prosperará. Es decir, la persona que se calla, que fue lo que el salmista dijo, David dijo, si una persona peca, un creyente, pero no confiesa a Dios su pecado, sino lo deja escondido, callado, mire lo que dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿En qué? En nada. Por eso Cristi nos ha dicho: no tengo trabajo, me va mal, todo me sale mal, no tengo experiencia, siento que soy una vergüenza, siento que no soy nada. Precisamente por eso. Porque cuando no se confiesa un pecado, sencillamente las circunstancias que nos rodean se vienen en contra de nosotros y Dios las permite. ¿Para qué? Para motivar a ese creyente por el Espíritu Santo que todavía hay esperanza, que se acerque a Dios y que confiese su pecado. Pero note lo que dice el texto completo: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿En qué? En nada. En su vida espiritual, que es el todo, en su vida económica, en su vida intelectual, en sus estudios, en sus relaciones interpersonales, en la familia, en todo. Cuando un creyente peca y no confiesa su pecado y hace algo más que dice la palabra, más el que los confiesa sus pecados, y escuche algo, y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo que hay creyentes que pueden confesar su pecado, pero siguen cometiendo el mismo pecado. No, la palabra es clara. El que encubre su pecado, el que se queda callado y lo esconde, no va a ser próspero, no va a ser bendecido. Pero el que confiesa su pecado ante Dios y se aparta de ese pecado, pues alcanzará el favor de Dios, alcanzará el perdón de Dios, alcanzará la misericordia de ese Dios grande, de ese Dios bueno, de ese Dios todopoderoso. ¿Qué debe entonces hacer Cristi? Bueno, lo que debe hacer todo creyente cuando peca: confesar a Dios su pecado y apartarse de él. Si son amistades, aún si son familiares, ¿cuántas veces es mejor perder una amistad, por decirlo de alguna forma,
pero poder ganar ese favor de Dios. El creyente va a seguir madurando, va a seguir creciendo y Dios le fortalecerá en su vida espiritual. Pero algo más dice la palabra del Señor. Y tengo precisamente que el poder, ya lo hemos dicho, de la confesión hace que se abra la misericordia de Dios para perdonar mi pecado. Pero encuentro algo más en Apocalipsis, y este es uno de los pasajes que me llama mucho la atención porque todos los creyentes hemos hablado de él y hemos visto lo que la palabra de Dios dice. En el capítulo 3 de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, leo el versículo 20 de ese capítulo 3, un texto el cual hemos utilizado muchas veces para predicarle a los inconversos, a las personas que no conocen a Dios, pero este versículo es para la iglesia. Mire lo que dice, de hecho el mensaje es para las iglesias, y en este caso hablando de la Odisea, que es la iglesia apóstata que tristemente se va a quedar en la gran tribulación. Precisamente ¿por qué? Porque dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si lo dejáramos solamente en ese texto, pero no miramos el contexto anterior, nos quedaría difícil de comprender qué es lo que Jesús está diciendo. El versículo 15 lo dice, para un creyente que no está viviendo una vida recta delante de Dios, es decir, como Cristo nos lo ha manifestado en su testimonio. Soy una cristiana tibia, soy una cristiana inmadura. Ella misma lo reconoce. Cristi, felicitaciones. Usted está reconociendo su pecado en toda su dimensión. Ahora le dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, que es lo que nos está diciendo Cristi, y no frío ni caliente, y escuche esto, suena un poco, de verdad, desagradable, pero quien lo dijo fue el maestro. Te vomitaré de mi boca. Nadie vomita lo que no tiene dentro de sí. Si Jesús dice a esta persona, a este tipo de personas, tú por no ser ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Es decir, porque estás dentro de mi cuerpo, te vomitaré, te sacaré. Pero note que no está diciendo ya te saqué porque pecaste. No, le está diciendo, como eres un tibio y vives pecando y no te afirmas en mis caminos, si fueras firme, pues serías caliente. Si fueras inconverso, que no me conoces, serías frío. Pero eres un cristiano, como ha dicho Cristi, tibio e inmaduro, que no ha tenido la fortaleza, no porque Dios no se la haya dado, sino precisamente porque ha sido débil en algunas áreas de su vida. Entonces le dice el Señor, porque tú dices, bueno, yo soy rico, me he enriquecido, y ahora le da un consejo en el verso 18. Yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas, esto habla de santidad, de consagrarse a Dios, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, ¿qué es lo que le ha pasado a Cristi con todo esto por no haber hecho confesión de su pecado? Versículo 19. Yo reprendo, dice el Señor, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso es lo que le está diciendo. La confesión es ese primer paso para el arrepentimiento. Es decirle a Dios lo que he hecho mal y ahora entra el arrepentimiento. ¿Qué consiste en qué? En si estoy haciendo las cosas mal por este camino, me detengo allí, me devuelvo, cambio mi pensamiento y mi rumbo y allí entra a disfrutar de una bendición. He aquí el texto, yo estoy a la puerta y llamo. De hecho, en Israel, que en ocasiones y durante algunas temporadas calienta más de 45 grados, pues comúnmente en la época de Cristo, no actualmente, las puertas estaban comúnmente abiertas. ¿Para qué? Para brindar hospitalidad a aquel que estuviera con necesidades y para que el amigo pudiera entrar porque tiene una amistad y una comunión. Sin embargo, cuando una persona pecaba, de la vergüenza que sentía, que es lo que Cristo nos ha manifestado por 3 veces, me da mucha vergüenza de ser este tipo de creyente. ¿Qué hacía la persona? Cerraba la puerta. Imagínese usted, prefería aguantarse tremendo calor allá adentro, pero era una señal de que se sentía avergonzado y no quería que sus fieles queridos tuvieran comunión con él. Entonces prefería cerrar la puerta
Y por eso Jesús está diciendo, yo llamo a la puerta y toco. Si tú me abres la puerta, es decir, ¿por qué te escondiste si yo ya sé que pecaste? Debiste haber venido a mí en el momento, incluso antes de pecar, te hubiera fortalecido, pero ya pecaste. Sin embargo, te estoy esperando. Ahora toco a tu puerta. ¿Para qué? Para que me abras la puerta, yo quiero cenar contigo. Note que Jesús no le está diciendo, ábreme la puerta porque te voy a ejecutar y te voy a condenar. Tristemente son los hombres que a veces se creen que son más que Dios. Dios está interesado en que el creyente que peca venga y haga una confesión, se arrepienta y empiece a vivir de ahí en adelante una vida nueva. Dios es un Dios de oportunidades, el hombre no. El hombre dice, fulano de tal pecó, está desechado de la gracia de Dios. Ese ya no sirve, ya no es cristiano, ahora se llama hijo del diablo, ya no es hijo de Dios. Dios nunca ha dicho eso. Son los religiosos hombres que han tergiversado la palabra del Señor para decir lo que Dios nunca dijo. Dios siempre ha estado dispuesto a perdonar. Déjenme poner un caso claro. Hay 3 parábolas que están seguidas en los evangelios que hablan precisamente de eso, de la oveja perdida, de la mujer que perdió la moneda y del hijo pródigo que se había perdido. Y en ninguna de las 3 parábolas encontramos que Jesucristo persiguió ni a la oveja, ni a la persona que había perdido la moneda, ni al hijo pródigo, para agobiarlo y acabarlo, maltratarlo y matarlo para que no se salvara. No, por el contrario. En todos los 3 casos, cuando fue hallado, cuando vino ese regreso, hubo una fiesta, hubo un regocijo. Jesús es así. Nuestro Dios es así. Él se siente feliz y se regocija cuando un pecador, llámese creyente o inconverso, se arrepiente, Dios lo bendice. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Note que no le está diciendo Dios, porque pecaste, entonces estás desechado. No, dice, si vences, si confiesas y te apartas y te encaminas nuevamente en mis mandamientos, te sentarás conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice el Señor a través del apóstol, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. ¿Qué está diciendo a las iglesias? ¿Sí ve que es un pasaje para creyentes? Que si el creyente pecó, pues debe confesar su pecado, apartarse de él, como ya lo hemos dicho, volver en esa comunión con Dios. El Señor está dispuesto para perdonarle, para limpiarle, para reivindicarle y para bendecirle también. Y ahora le tengo todo esto que Dios ha dicho, porque la gran problemática aquí es que hay un poder en la confesión. Dice Dios a través de la primera de Juan para Cristi, capítulo 1, tenemos el versículo 5 en adelante. Mire lo que dice el pasaje. Este es el mensaje que hemos oído de él, de Dios, está hablando Juan. Y os anunciamos este mensaje. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es decir, en Dios no hay confusiones, pero yo pequé, entonces ya Dios me desechó. No, en él no hay confusiones, hay una luz, que es la que le estoy dando por la palabra. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, que es el caso que Cristo nos ha manifestado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero Cristo está haciendo una confesión. ¿De quién está hablando aquí? De un creyente que dice que tiene comunión con Dios, pero que está viviendo en tinieblas. Ya, a nadie le ha confesado nada, está escondido su pecado. No es este el caso de Cristo. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y mire qué noticia. Así ha dicho Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, y me llama mucho la atención que no dice de algunos pecados. Hay pastores que seleccionan los pecados y dicen cuáles Dios perdona y cuáles Dios no perdona. De hecho, quiero decirle, Dios perdona todos los pecados. Del mundo entero, de todos los tiempos, de todos los siglos y de todas las generaciones. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, porque puede ser que alguien que esté viendo el programa dirá, no, pero yo desde que conozco al Señor nunca he pecado. Bueno, acaba de cometer un pecado, porque el Señor lo está refutando. Si decimos que no tenemos pecado, y está hablando para los cristianos, aquí no está hablando para los inconversos, está hablando para los hijos de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, el cristiano, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, lleve 10, 5, 20 años, 50, 80, 100 años en el evangelio, porque puede llegar a pasar. Yo llevo 100 años en el evangelio y no peco. Soy un querubín.
Ah, usted es un mentiroso, dice la Biblia. Porque todos pecamos. Ya le dije por qué. Pero note algo. El poder de la confesión reaparece nuevamente. Si confesamos nuestros pecados, estoy hablando de creyentes, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristi, así dijo Dios. Por esta confesión que ha hecho, porque ya se la hizo a Dios, Dios la sabe, ¿qué le corresponde ahora? Ya hizo la confesión. Apártese del pecado. Vuélvase a Dios y Dios le perdona todos sus pecados, la limpia de toda maldad y puede hacer de usted mañana un instrumento en las manos de Dios. Bueno, si hay alguien que dice, ¿cómo se le ocurre que seguramente Dios por premio lo va a llamar a un ministerio? Yo conozco compañeros que nacieron en cuna cristiana, pecaron y se descarriaron, se corrompieron y se volvieron una melodía, pero volvieron a Dios. Dios los perdonó, los limpió y hoy son pastores. Bueno, la pregunta es, ¿quién los puso de pastores? ¿Otro pastor pecador, hipócrita y alcahueta de los pecados de los demás? No, tuvo que haber sido un pastor que entendió que Dios perdonó a esa persona y pudo haberle hecho un llamado para que le sirviera en el ministerio. Para culminar, Cristi, este consejo de parte de Dios, nos ha dicho que se siente una gran vergüenza, que cree que no es nada ni nadie, que está cansada de vivir este tipo de vida. Felicitaciones nuevamente, porque ha hecho la más sincera confesión delante de Dios. Y mire lo que dice Dios en el capítulo 11 de San Mateo, versículo 28 y 29. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No quiero que sigas llevando esa carga de pecado. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Es decir, no cargue más, Cristi, con ese pecado que ha cometido. Ya hizo la confesión, ahora le resta que se aparte de ese pecado, vuélvase a Dios, busque del Señor, congréguese, estudie las Escrituras, ore, y Dios le ha dicho ya, por su bendita palabra, así ha dicho Dios, Él limpia todo pecado y toda maldad. Deseo los mejores éxitos en su vida, Cristi, y qué lindo que cuando Dios restaure su vida y la bendiga de una manera especial, también nos pueda compartir para poder sacar en el programa las respuestas de ese Dios bueno. Si usted tiene un problema, una dificultad, y quiere compartirla con nosotros, note que, bueno, no sé cómo decirle, escríbanle a Cristi porque no sabemos de dónde es, pero estoy completamente seguro que si alguien fuese el amigo de ella y se pudiera contactar, ella le dirá, no tergiversaron nada de lo que yo escribí y me han dado una solución. Escríbanos al correo que aparece en pantalla, cuéntenos su caso y con muchísimo cariño de parte de Dios y por las Escrituras estaremos ayudándole para que Dios le guarde, le bendiga, lo levante y lo ayude en su vida espiritual. Dios les bendiga. Así dijo Dios. Visítanos en nuestra página mieclesia.org. Allí estará disfrutando de predicaciones de poder de la palabra del Señor. También podrá tener la bendición de disfrutar de conferencias por grupos, damas, caballeros, líderes, pastores, jóvenes. Hay un segmento muy especial donde Eclesia Kids, a través del Club de la Alegría, le traerá bendición, beneficios a esos niños para que se llenen también de la palabra del Señor. Testimonios maravillosos que estarán edificando su vida, que le estarán siendo de una bendición maravillosa y algo especial. El Seminario Interdenominacional de Capacitación para Líderes y Obreros El Ciclo, donde podrá ingresar, inscribirse y disfrutar de toda una formación teológica para la gloria del Señor. Les esperamos. Dios les bendiga.